buenas noches con cada uno de ustedes. Muy buenas noches, doctora. En esta oportunidad contamos con la presencia de una prestigiosa profesional, la doctora Diana Bustamante Sánchez, abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, la PUC. Tiene una segunda especialidad en la prevención y control de la corrupción. Adjunta de docencia en Derecho Procesal Penal en la PUC. Ganadora del 7º Concurso Nacional Interuniversitario de la Litigación Oral, obteniendo una pasantía en la Universidad de San Diego, California. Laboró en la Fiscalía especializada en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Actualmente, abogada litigante en el sector privado. Doctora, le reitero los saludos y el aprecio que le tiene la asociación Lex Aurea. Puede seguir, doctora. Muchas gracias, estimado doctor. Muy buenas noches al público presente. Gracias por la invitación, Lex Aurea. El día de hoy vamos a tratar de hacer una ponencia que sea teórico-práctica, a efectos de que podamos irnos aprendiendo el día de hoy un poquito más del derecho penal, parte general. Sin más que añadir, vamos a empezar con la ponencia el día de hoy. Voy a empezar a compartir pantalla. Si me dan un momento, por favor. Bien. Bien, sí se logra ver pantalla, ¿cierto? ¿Me confirmas, por favor? Sí, doctorita, sí se ve. Bien, muchas gracias. Bien, amigos, amigas, el día de hoy vamos a tocar el tema de imputación subjetiva. A lo largo de estas semanas han ido tocando los temas anteriores de Derecho Penal, parte general, con otros colegas. Algunos de ellos yo también los conozco, tengo la dicha de conocerlos y sé de su profesionalismo. Y a efectos de que ustedes que están presentes el día de hoy no pierdan la hilación, quizá alguno de ustedes no ha podido acudir o presenciar la clase anterior, entonces voy a hacer una especie de resumen antes de entrar al tema de imputación subjetiva. En este caso, amigos, amigas, ustedes tienen que saber que para el delito específicamente hay una teoría y a lo largo de los años se ha ido estudiando con enfoques a lo largo del tiempo. Y ustedes habrán escuchado que, por ejemplo, el primer enfoque que nace con la teoría del delito es el enfoque causalista. Este enfoque del causalismo, impulsado por su autor Paul List, ¿correcto? Básicamente, ¿qué dice? Que toda acción tiene un resultado que tiene que ser imputado a un sujeto. Es decir, por ejemplo, si hay una acción de matar y se produce un homicidio, entonces se le va a imputar a ese sujeto que presuntamente lo habría matado. Acción, resultado. Por eso es causalismo, causa-efecto. La siguiente corriente que viene después del causalismo es el finalismo. Este finalismo nace con el autor, que digamos, el mayor referente de esta corriente es Hans Betzel. Y acá se le agrega otro tema específico a la acción. Ya no solamente se dice que es acción-resultado, sino que se menciona que tiene que haber una acción para un fin determinado, una acción intencional, menciona el autor. Es decir, que el derecho penal reprocha conductas jurídicamente reprochables, valga la redundancia. Entonces, acá aparece una acción intencional. Por eso que se le llama una corriente del finalismo. ¿Correcto? Pero a raíz de estos enfoques, querida comunidad, empiezan a surgir problemas, específicamente con el causalismo. Aproximadamente en el siglo XX ya aparece el otro enfoque, que es el enfoque del funcionalismo. Y acá ya aparecen los maestros de renombre, que sé que muchos de aquí, de que todos los estudiantes de Derecho los hemos escuchado, es Roxin y aparece Jacobs. En este caso ya Roxin empieza a mencionar que no solamente se le tiene que responsabilizar o imputar un resultado, sino que el sujeto tiene que haber realizado un riesgo jurídicamente relevante, ¿correcto?
Y esa es una corriente funcionalista moderado, vamos a decirlo así. Y por otro lado está Jacobs. Como ustedes saben, digamos, Roxin es de la idea de la protección del derecho penal, su finalidad es la protección de los bienes jurídicos. En cambio, en contraposición, vamos a decirlo así, Jacobs menciona que en realidad el derecho penal no le importa proteger bienes jurídicos, sino básicamente que hay una protección del orden social. ¿Eso qué significa? Que tiene que sí o sí haber un respeto por la normativa y por eso ahí nace el derecho penal del enemigo, entre otros temas. Entonces, ¿qué dice acá específicamente? Que lo que se va a imputar es básicamente un tema normativo, una imputación normativa a un sujeto. Entonces, ya teniendo ese panorama en general del avance de la teoría del delito, también tenemos que tener en cuenta que no solamente es importante imputarle un delito a un sujeto, sino a título de qué. Entonces, antes de hablar de imputación subjetiva, también ustedes han tenido en capítulos anteriores con otros colegas lo de autoría y el tema de autoría y participación, ¿correcto? Y en este caso, autoría y participación a modo general, querida comunidad, básicamente, autor es aquel que domina un hecho. Y no solamente vas a responder a título de autor, sino que también puedes responder a título de coautor, o en este caso la figura de coautoría. Entonces es cuando varios sujetos se dividen roles, se asignan en divisiones específicas, y en ese supuesto estamos en coautoría. Y también ustedes habrán escuchado que hay autoría mediata, cuando se comete un delito a través de otro. A veces este otro efectivamente es un menor de edad y bueno, no vamos a entrar a discutir ahí porque ese es un tema que ya lo han tenido que ver anteriormente. Y bien, también tenemos no solamente a título de autoría, sino también a título de partícipe, o sea, participación. Dentro de la participación, querida comunidad, está, no lo pueden olvidar, el tema de la complicidad e instigación. Bien, la complicidad puede ser primaria y secundaria. Ahora, yo les estaba comentando que autoría efectivamente responde una persona porque domina el hecho. Ya cuando estamos en complicidad o en participación, mejor dicho, ya no domina el hecho, sino que coadyuva, ayuda. Ahora, ¿en qué medida ayuda? Eso corresponde a, si es una ayuda, por ejemplo, necesaria, una participación, digamos, bastante sustancial, hablaremos de una complicidad primaria. Pero si no es sustancial, entonces hablaremos de una complicidad secundaria, ¿correcto? Ahora, instigación es, aquel que instiga a otro a cometer un delito. Entonces, tomando en cuenta eso, ahora sí nos adentramos al tema de la imputación. El delito tiene también a lo largo de los años una teoría, ustedes habrán escuchado, tripartita, y una teoría bipartita. La teoría tripartita es la que se ha enseñado a lo largo de los años, pero que a medida que ha ido avanzando el tema dogmático, los académicos proponen ya una teoría bipartita. Entonces, la teoría tripartita estudiada es la tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, ¿correcto? Tripartita, por eso se llama tres. Tipicidad, una conducta típica, antijurídica y culpable. Bien, pero con la aparición de la teoría bipartita, que es a la cual nosotros nos adherimos, ya no se dice que hay esta clasificación o esta repartición, sino se dice que es una conducta antijurídica que es imputable personalmente a un sujeto. Es decir, únicamente dos líneas, antijuridicidad y imputable penalmente, ¿correcto? Quiero saber si hasta acá se está entendiendo, por favor. Yo quisiera que con toda la confianza del mundo puedan interrumpir en cualquier momento a efectos de poder continuar explicando. Entonces, ya estamos hasta el momento mencionando que hay teoría tripartita y la bipartita. Tripartita, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Y la teoría que aparece después de esta tripartita es la bipartita, que es una conducta antijurídica que se le pueda imputar personalmente a un sujeto. ¿Correcto? Entonces,
vamos nosotros a estudiar la imputación subjetiva desde la segunda teoría que les he mencionado, querida comunidad, desde la teoría bipartita. Bien, entonces en la teoría bipartita, que les estoy comentando, se divide en dos, antijuridicidad e imputable penalmente. En esa teoría, específicamente en la antijuridicidad, se va a desplegar en dos, nuevamente. Bien, y al desplegarse en dos, nuevamente, ramas, ahí hablamos de tipicidad objetiva y la tipicidad subjetiva, que es básicamente la imputación objetiva y la imputación subjetiva. Pero estamos nuevamente en el marco de la antijuridicidad. Entonces, ustedes ya han visto la imputación objetiva. Para quien no lo haya visto, ¿qué es imputación objetiva? Vamos a verlo aquí. Bien, ¿qué es principalmente una imputación? Para quien no conozca el término o recién esté aprendiendo. Una imputación básicamente es cuando un juez, ¿ok? Un juez le va a imputar a un sujeto, le va a hacer responsable de un riesgo jurídico, ¿correcto? De un riesgo. Le va a imputar un determinado suceso. Específicamente lo que ustedes están viendo en la pantalla. ¿Qué dice? La imputación es actividad del operador jurídico a través de la cual se hace responsable a un determinado sujeto jurídico por un suceso. Es decir, imputación, nos vamos a ir aprendiendo el día de hoy, que es que un juez le impute a un sujeto un determinado hecho o suceso. Bien. Imputación objetiva, que es previo a la imputación subjetiva, el análisis objetivo es previo, ¿ok?, a la imputación subjetiva, es básicamente si un sujeto realizó o puso en riesgo con su conducta y al poner en riesgo determinado bien jurídico se le tiene que imputar objetivamente, ¿correcto? Entonces, ese tema no lo vamos a tocar porque ya ha sido estudiado, pero ahora vamos a pasar a una segunda fase, que es la imputación subjetiva. Básicamente, la imputación subjetiva es la imputación atribuida a una persona del conocimiento de un hecho o, en su defecto, del desconocimiento del riesgo típico de su conducta. Bien, entonces, imputación subjetiva, básicamente, cuando ustedes escuchen este término, es imputarle a un sujeto que conoce que con su conducta, el riesgo típico de su conducta, o en su defecto, que lo desconocía. Y ahí entramos a ver el tema del dolo y de la imprudencia. Recién en este estadio, mi querida comunidad, es recién en este punto que nosotros analizamos dolo e imprudencia. Antes, únicamente era imputación objetiva. Bien, entonces, aquí cuando hablamos, ¿no?, de la imputación de un conocimiento, estamos hablando de dolo. Y por el contrario, desde la tesis a la que me adhiero, que es, ya lo voy a explicar más adelante, cuando se desconoce ese conocimiento o hay un defecto, estamos hablando de la imprudencia. Básicamente, que es error, pero técnicamente, a nivel doctrinario, se le menciona como imprudencia, ¿ok? Ahora, es importante hasta este momento de la exposición realizarnos la siguiente pregunta. ¿Es la intención relevante para la configuración de una conducta delictiva? Yo les pregunto. Por ejemplo, a ver, si el caso más sonado, el caso más reciente, de Adrián Villar, sé que todos lo han escuchado. En este caso, se dice, ¿no? No conocemos la carpeta, en realidad la carpeta fiscal y todos los actos actuados, pero de lo que hemos escuchado en los medios de comunicación es que él se habría quedado dormido,
¿no es cierto?, al momento de atropellar a Lisette. Y que además de eso huyó, no la auxilió y se fugó. No la auxilió y se fugó. Entonces, aquí, pero, o sea, ¿cuál es el resultado? La muerte de esta persona. O sea, aquí no hay duda que era un homicidio. Lo que se está discutiendo mucho es si es homicidio culposo o doloso. Bien, entonces, aquí, querida comunidad, yo les pregunto, ¿saber la intención de Adrián es relevante para la configuración de una conducta delictiva? Entonces, ya lo vamos a responder en un momento, pero para eso les traigo que para responder esta pregunta, a lo largo de los años han habido muchísimas teorías, cientos de teorías acerca del dolo, de qué significa, qué es el dolo, cómo lo podemos entender. Entonces, básicamente, de la reunión de todas estas teorías, lo que les puedo traer es que se divide el dolo en dos enfoques, o podemos, mejor dicho, conceptualizarlo desde dos elementos al dolo. Un elemento va a ser volitivo y cognitivo a través de un concepto, ya lo voy a explicar, y también un enfoque de determinación que va a ser psicológico y normativo. En otras palabras simples, en las teorías que aparecen, que ustedes están viendo ahí, teorías psicológicas volitivas, psicológicas cognitivas, normativas cognitivas, normativas volitivas. El tema del derecho penal es que tiene muchísimos nombres y que a veces suele ser un poco dificultoso para aprender. Entonces, mi idea no es que ustedes vayan y memoricen lo que ahorita estoy diciendo, sino que aprendan de una forma simple estos términos. Entonces, por ejemplo, en el tema de la teoría psicológica, yo les estoy comentando, a lo largo de los años, para estudiar el dolo surgieron muchas teorías acerca de lo que es, y cada teoría que aparecía tenía su nombre. Pero en general estas teorías se pueden clasificar en dos, una teoría psicológica y otra normativa. ¿Qué significa, doctora Diana? Bien, por ejemplo, la teoría, la primera que aparece, o digamos la más tradicional, no es la primera, perdón, pero es la que más conocida o históricamente más conocida, es la teoría psicológica volitiva. ¿Qué significa? Que el dolo es conocimiento, o sea, el sujeto, tenemos que ingresar dentro de la mente, del sujeto, en un fuero interno, y que este sujeto haya tenido no solamente el conocimiento, sino la voluntad, la intención de haber cometido el delito. Por eso es que es volitivo. Y es psicológico, ¿por qué? Porque trata de un tema de la mente, ¿correcto? Psicológica volitiva. Entonces, el dolo, que sería conocimiento más voluntad, más intención, que es lo más clásico que se ha escuchado. Dolo, que es conocimiento más voluntad, lo cual, amigos, ya les voy adelantando. A esa teoría no me adhiero, porque me parece que a la actualidad ya no se le puede atribuir a un sujeto un delito, porque no podemos centrarnos en la mente de un sujeto. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo? Es muy difícil probar. Entonces, bien, pero esta teoría, digamos, ha sido ampliamente, incluso por la Corte Suprema, la jurisprudencia, que es el dolo, conocimiento más voluntad. Entonces, luego, digamos, aparece otra teoría, que también es psicológica, porque todo está dentro del fuero interno del sujeto, espero que se me esté entendiendo hasta el momento, pero le ponen cognitivo. Cognitivo, ¿de qué vendría el término, amigos? Yo sé que ustedes lo saben, de conocimiento, cognitivo de conocimiento, ¿correcto? Entonces, esta teoría psicológica cognitiva básicamente le da una mayor, ¿cómo decirlo? Le da un mayor protagonismo al conocimiento. O sea, dice, sí, efectivamente el dolo es conocimiento más voluntad, pero lo que me va a determinar la imputación subjetiva es el conocimiento. ¿Qué tanto conoció? ¿Qué tanto conocía que era un riesgo típico lo que estaba haciendo, que era un delito? Entonces, de eso se trata esa teoría. En contraposición, salen las teorías normativas. Normativas, ya lo podrán intuir, viene de normativas. Entonces, aparece la teoría normativa cognitivas.
y ya en la misma línea de la anterior. En este caso, se dice que únicamente se va a atribuir responsabilidad penal cuando el sujeto conocía del riesgo típico. Conocía del riesgo típico, o sea, conocía del riesgo típico que estaba en la norma, ¿no? Entonces, esa teoría ya deja la esfera del lado digamos, del fuero interno de la mente del sujeto y ya únicamente se basa a conocimiento. Y la siguiente es una teoría normativa volitiva que también dice que acepta que sí, pues efectivamente es importante el conocimiento, pero que se le da relevancia al conocimiento, pero no solamente dice eso, sino que tiene que el sujeto haber aceptado ese conocimiento normativo del riesgo. Ahí le añade digamos, una aceptación al conocimiento. No solamente que haya tenido conocimiento, sino que el sujeto lo haya aceptado, ¿correcto? O sea, y básicamente esas son las 4 teorías en las que se pueden englobar los distintos enfoques del dolo. Ahora, bien, yo les estaba mencionando, les puse un ejemplo al inicio. Les mencioné, antes de entrar a la siguiente diapositiva, les mencioné en el caso de Dan Villar. Hubo una muerte, sí, es homicidio, sí. Lo que se discute es culposo o doloso. Ahora yo les pregunto, amigos, amigas, ¿cómo podemos saber que Adrián Villar no quiso matarla? ¿Cómo podemos centrarnos a su mente? ¿Cómo? Por eso, por ejemplo, el doctor Sánchez Málaga, él menciona que incluso tener un enfoque psicológico, volitivo del dolo resulta hasta antigarantista, o sea, digamos, en contra de un derecho constitucional, un Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque, digamos, al derecho no le tiene que importar lo que él pensó, lo que él quiso, sino lo que reflejó en sus conductas. ¿Y qué específicamente en este caso? Tenemos a Adrián Villar, que menciona su defensa, que estaba cansado, que días anteriores había estado en una clínica porque había estado enfermo, y a pesar de eso, él decide manejar en una hora nocturna, en una calle donde obviamente estaba un poco oscuro, y entonces esas conductas a mí me hacen inferir que sí actuó con dolor. Uy, van a salir a decir por ahí, claro, dependiendo al enfoque que van a defender, pero Diana, o sea, tú vas a decir que quería matar, que Adrián Villar salió a matar a Lisette. No, es que a mí no me importa saber lo que él quería o no. Yo únicamente, objetivamente, estoy analizando si las conductas me hacen inferir que sí quería matarla. Entonces, si él asumió el riesgo de manejar cansado, es más, o sea, por muchas semanas también se seguía la hipótesis de que estaba incluso hasta tomado y cosas, ¿no? Pero bien, entonces, independientemente de eso, entonces, con estas conductas podríamos atribuirle un dolo. Bien, ahora, es más, desde este enfoque anterior, digamos, que el enfoque del dolo es conocimiento más voluntad, se decía, no es delito doloso porque falta intención. Y como falta intención, es un delito culposo. Así, falta intención. Pero, ¿cómo probamos esa intención? Si se dan cuenta con esta teoría, resulta problemática porque no solamente tenemos que hablar desde la teoría, sino también cómo lo aplicamos al derecho procesal. Sí. Hay una consulta, Joris Sí, Chan. doctorita, sí. Doctorita, en ese caso no se le podía atribuir el dolo eventual, porque él dice, ¿no? Que se estaba sintiendo cansado, o sea, él ya estaba teniendo esos estragos y él pudo haberse detenido o pudo haber descansado y ahí no se podría haber dado, ¿no? El dolo eventual, porque él sabiendo que se podría haber quedado dormido, como él lo dice,
atropelló a la chica. ¿No Ujú. se podría hablar de un dolo eventual Gracias, también, doctora? Gracias. gracias por tu pregunta, estimado. Mira, cuando hablamos de dolo eventual, hablamos de la teoría tripartita. ¿Te acuerdas que te comenté al inicio de las dos teorías, la cual yo me adhiero a la teoría bipartita? En la teoría tripartita, ahí se analiza el dolo eventual, que es el sujeto se pudo representar el riesgo que realizaba con su conducta, ¿no? Pero en este caso para mí no es solo eventual porque para mí esa corriente ya está desfasada. Para mí el dolo básicamente es una imputación de conocimiento, ¿correcto? Conocimiento. Entonces, a mí básicamente con esta teoría yo objetivamente voy a analizar la conducta, que él estaba cansado y las otras cosas que estaba mencionando. Entonces, bajo esta línea se le puede imputar dolo. Pero efectivamente, si tú te adhieres a una teoría tripartita, podemos hablar de un dolo eventual, pero para mí eso es incorrecto, porque no podemos, si hablamos de una representación, ¿cómo yo sé que se ha representado? ¿Cómo yo sé que se ha representado? Sí, Lisette. Buenas noches, doctora. Claro, como se menciona, es que también, por ejemplo, si hubiese habido un dolo luego del accidente, él no tuvo esa intención de tener que apoyarlo después de eso. O sea, él se retiró así de la nada y sabiendo que había creo que un hospital muy cerca. Entonces, ahí se refleja también que no tenía esa intención o simplemente se asustó o no sé lo que pasó. Gracias. Sí, entiendo más o menos tu idea. Gracias, dice. Todos los aportes son bienvenidos porque estamos todos aprendemos un poco más cada día. Y yo ahí les quiero mencionar algo gracias a tu intervención, Lizeth. Mira, ojo que hay que tener cuidado que a Adrián se le imputan 3 hechos específicos. Haber atropellado a Lizeth, luego de ello haber omitido en auxiliar, haber hecho una omisión de auxilio y luego haber fugado. ¿Correcto? Yo únicamente cuando estoy mencionando del homicidio doloso, únicamente me refiero a el hecho de que la mató. Si la mató, si fue un homicidio culposo o doloso, el de haberse fugado ya eso es después, eso es posterior, ¿correcto? De no haberla auxiliado porque es una omisión también, también es un hecho posterior. Por eso solamente analizamos las conductas previas al choque. Incluso se hablaba, he escuchado mucha discusión de varios profesionales, como el doctor José Castillo Alba, y otros doctores, y se planteó incluso, decían, claro, pero ¿cómo saber si Adrián Villar chocó, ¿no? Y la muerte no se produjo de forma inmediata. Lo que produjo de repente fueron lesiones graves con su secuencia de muerte. Entonces, o sea, porque claro, ella fallece después de 40 minutos, si mal no, o sea, si no me equivoco. Entonces, pero ya bueno, para mí esa es una teoría muchísimo, o una imputación mucho más difícil de probar. Lo cierto es que el impacto fue tan duro, tan grotesco, que eso fue suficiente para imputarle homicidio doloso. Yo soy de esa, digamos, ese análisis jurídico, ¿no? Porque a mí no me importa saber que él no quiso, que dijo su mente, que si se representó, no. Yo me voy a sus conductas. ¿Cuáles fueron sus conductas? Una persona que estaba mal días anteriores, que estaba cansado, que salía de un restaurante, que era tarde de la noche, pudo decidir no manejar, pudo decidir no hacerlo, pero aún así manejó. Es por ejemplo, que tengo un familiar, no sé si está por acá presente, pero ¿qué pasa? Que a este familiar le gusta mucho ingerir bebidas, le gustaba ingerir mucho bebidas alcohólicas, ¿correcto? Entonces, y siempre se me quedó grabado eso, ¿no? Porque tomaba de forma casi diaria, o sea, ella era una persona alcohólica, ¿correcto? Entonces, nosotros le preguntábamos
en un día cualquiera, en su vida cotidiana, oye, ¿por qué no te sacas un carro? ¿Por qué no manejas? ¿No? Y entonces este familiar, esta persona me respondía, es que yo sé que si manejo voy a matar personas, porque a mí me gusta mi trago. Así, en palabras simples, me decía, ¿no? Y básicamente esto es una cuestión de lo que estamos hablando. O sea, si esta persona es consciente, sabe, exterioriza, entonces sabe que, por ejemplo, tiene este vicio o X cosas y que puede poner en riesgo la vida o de un peatón o en otros delitos, entonces no conduce. Entonces, el hecho de que Adrián lo haya hecho para mí es homicidio doloso. Pero bien, para no enfocarnos y no quedarnos netamente ahí, sí, para ir continuar, a ver, Yori. Sí, doctorita. Con lo que usted menciona, doctorita, que la persona no maneja porque puede matar, entonces también eso se usaría a los choferes que día a día salen a manejar sus carros y en el transcurso de manejar el carro se quedan dormidos, no porque ellos pensaban que se iban a dormir, sino por X motivos, ¿no? Se dan una pestañada y ¡pum! Mueren las personas. Entonces, doctorita, a lo que usted se referiría es que ahí también existiría dolo. Claro, mira, gracias. Ojo, hay que tener mucho cuidado. Siempre que hablamos de imputación, tenemos que hablar de un caso específico. No podemos generalizar, ¿ok? Bien, pero sobre la base de tu ejemplo, que más o menos entiendo a dónde puede ir la pregunta, es que si es que un conductor, un chofer de un combi, se queda dormido y el carro se vuelca de repente, vamos a añadirle más detalles al caso, se vuelca y fallecen 3, 4 pasajeros. Efectivamente, si es que hay una revisión de que la persona tenía en regla el SOAT, tenía todo digamos, el bus, estaba en regla, estaba en la velocidad, no infringió una regla de tránsito, pero específicamente él se quedó dormido, se comprueba que estaba trabajando 20 horas. Entonces, efectivamente, esa conducta a mí ya me va a hacer inferir que actuó con dolo. Me va a hacer inferir. Ojo que en el caso específico tendríamos que ver mucho más detalles, ¿correcto? Ahora bien, no olvidemos que el tema de conducir en estado de ebriedad, relacionándonos con el caso anterior, es un delito de mera actividad, es decir, no necesitas causar o digamos que accidentarte y que un sujeto o una persona fallezca. No, o sea, por el mero hecho de se protege el bien jurídico de la vida, específicamente manejar en estado de ebriedad es un delito de mera actividad que con manejar ya estás cometiendo el delito. Ya, bien. Entonces, espero que se haya entendido. Siguiendo con el tema el día de hoy, a efectos de avanzar, vamos a ver entonces lo que yo les decía. Ya, doctora Diana, entonces ya usted me está diciendo que hay muchas teorías, ya bien. Entonces, ¿qué es el dolo finalmente desde su postura? ¿No? Ya, o en todo caso, podemos utilizar que hay 3 posibles respuestas. Desde un concepto tradicional, se va a decir que es un dolo como intención, lo que estábamos viendo, o como sucedáneos de la intención. Y ahí les comentaba, desde la línea tradicional se habla de un dolo eventual. ¿Y qué va a ser la imprudencia? Esa ausencia de esa intención. O sea, básicamente acá lo específico o lo mayor relevante, lo que es relevante es la intención. Ahora, ¿qué es el dolo desde un enfoque normativo, que es a la cual nos adherimos porque creemos que es mucho más garante de los derechos de la persona que se le va a imputar un hecho? Es un dolo como conocimiento. ¿Pudo o no conocer el riesgo típico de la persona? ¿Y qué será imprudencia? El defecto de ese conocimiento. Objetivo, amigos, amigas, es un concepto súper extremo donde ni siquiera tratan de inferir un dolo, sino básicamente únicamente conducta y hechos objetivos. Así que esto no lo vamos a ver mucho el día de hoy, pero esas son las posibles respuestas a lo que es el dolo. Ahora bien,
Podemos acá también mencionar, ¿no? Otro ejemplo, ya que estamos muy participativos el día de hoy. Yo les pongo un ejemplo. Si tenemos una madre cargando a su bebé, se nota ella pulcra, el bebé se nota en buen estado, y al lado una imagen donde está un bebé y una mamá, por ejemplo, fumando, y entre otras cosas, ¿no? Entonces, yo les cuento un caso, ¿no? Un caso hipotético. Si esta mamá no tenía miedo, era joven, una mamá joven, tenía miedo de comentar a sus papás que había tenido un bebé y sus papás un día llegan a visitarla a su casa. Entonces, esta mamá joven, en su desesperación, porque no tengan conocimiento sus papás que ya tuvo un bebé, que estuvo embarazada, entonces ella en su desesperación, al momento que tocan los padres, ella agarra, está en el segundo piso y toma a su bebé y lo esconde digamos, en un ropero, ¿no? Lo esconde en un ropero. Entonces, al momento que está bajando, un bebé de meses, al momento que está bajando, se da cuenta que este bebé está gritando, llora. Entonces dice, se van a dar cuenta mis papás, necesito hacer que esta bulla no se escuche hasta abajo. ¿Qué hace? Agarra, sube y lo envuelve al bebé, ¿correcto? Y lo envuelve al bebé. Entonces lo envuelve con distintas sábanas y después baja, abre la puerta, conversan con los papás, pasa un tiempo prolongado de 1 hora, se van. Y al momento que sube a ver a su bebé, lo encuentra que murió por asfixia. Bien. Entonces, ustedes, problematizando el tema del dólar, porque yo quiero que entiendan por qué me quiero a esta corriente cognitiva. Si yo les presento una imagen de una mamá abnegada y de una mamá fumando al lado de su hijo, ustedes me van a decir, seguramente si es la mamá que estaba drogada fumando, seguramente ella sí lo quiso matar. Pero si les muestro que era una mamá que se notaba profesional, culta, etc., ustedes me van a decir, no quiso matarlo, doctora Diana, no quiso, no, es imposible. Entonces, yo les pregunto ahí, y por eso es el tema del problema de la intención que le otorga la teoría psicológica volitiva del dolo. A nosotros nos interesaría saber ello, es decir, no se dan cuenta que desde prejuicios asumimos que la mamá que aparentemente fuma droga, ella sí habría querido matarla y la otra mamá no. Entonces, en el derecho penal no se puede asumir esos prejuicios del sujeto que comete un presunto delito para atribuir si tuvo intención o no. Y eso, querida comunidad, pasa actualmente aún y se imputa porque, bueno, presunto delincuente, tiene antecedentes, no sé, por robo y, digamos, se le imputa de haber matado, ¿no? Entonces, ya, sí, definitivamente tuvo la intención. No, acá entra el principio de culpabilidad. O sea, aquí tenemos que atribuir a una persona, a un sujeto realmente si cometió o no el delito. Si no, o sea, no lo podemos realizar. Entonces, a través de estereotipos, de todos los prejuicios que tenemos, tendríamos que entrar en esa esfera interna para poder mencionar si hay dolo. Entonces, ¿cómo se resolvería este caso? Para decir que es un homicidio doloso y no un homicidio culposo. Es decir, que la mamá no quiso matarlo, pero más bien que la mamá sí quiso. ¿Cómo lo hablaríamos? Toda persona con un mínimo de razonamiento sabe que un bebé necesita respirar, que un bebé tiene mayor dificultad, es mucho más vulnerable. Entonces tú sabes que al envolverlo, pones en riesgo su respiración. Tú sabes que al estar dejándole 30, 40 minutos, probablemente se puede asfixiar. Y a pesar de eso, decidiste actuar y hacerlo. Entonces, aquí se te tiene que imputar dolo, así seas una mamá abnegada o digamos que no te drogas, que no tomas. Entonces, ya se deja de lado eso, cuestiones subjetivas, y vamos únicamente al tema de conductas. Pudo o no conocer
un riesgo típico la mamá joven que les comenté en este caso? Sí, porque todos sabemos que un bebé, como les estaba comentando, con taparlo ya sabemos que se puede asfixiar, y a pesar de eso lo hizo. Otro ejemplo, para que siga quedando claro, querida comunidad. Ya, vamos a poner un ejemplo más simple. A ver, se me ocurre. Bien, por ejemplo, ya, algo práctico. Digamos, a ver, ¿quién está en pantalla? Vamos a ver, vamos a leer. Por ejemplo, Carla. Ahí veo que está Carla Zavalla, que está presente el día de hoy. ¿Correcto? Carla Zavalla, amigos, dice, ¿no? Le dice a su amiga o a su amigo, Lisette. Ok, a Lisette. Carla Zavalla está en la universidad, ¿correcto? Y Carla Zavalla le dice a su amiga Lisette, tengo una fiesta, un día antes de que tiene un examen. Entonces, Carla se va, el día anterior de que tiene el examen, se va a la fiesta, toma, se queda hasta altas horas de la madrugada y solamente llega a su casa para cambiarse, vestirse e ir a dar el examen. Llega tarde inclusive. Entonces, luego que da el examen, le dan los resultados a Carla y Carla sale desaprobada del examen. Y Carla le cuenta a Lisette, después de esto, muy afligida, muy triste, pensativa, va y se le acerca a Lisette. Y Carla le dice, Lisette, me siento muy triste, yo no quería para nada jalar este examen. Y Lisette le dice, ¿qué? ¿Cómo me vas a decir eso, Carla? Le dice, si tú un día antes te fuiste a la fiesta sabiendo que teníamos examen. Si tú un día antes decidiste tomar sabiendo que tenías que dedicarle horas de estudio al curso, al tema específico que nos tocaba. ¿Tú sabías que era probable desaprobar porque no te habías dedicado al 100%? Sí. Y a pesar de eso decidiste irte a la fiesta. Entonces no me digas que no querías desaprobar, porque tú sabías que lo más probable es que sí lo hagas. Entonces, en ese ejemplo, amigos, que es uno más simple, les traigo a colación porque para que se den cuenta del enfoque que estoy usando, este enfoque normativo, no podemos entrar a la intención, porque Carla está diciendo que sí quería aprobar, pero a mí no me basta a mí no me importa lo que ella quería, sino yo veo en sus conductas. Tomó, se fue a una fiesta el día anterior, no regresó hasta una hora antes, no se despreocupó totalmente. Entonces, esas conductas me hacen atribuir que sí tenía conocimiento que podía desaprobar el curso. Entonces, de eso se trata el enfoque que les estoy hablando. Entonces, bien, espero que haya quedado claro hasta el momento. Si no, por favor, cualquier duda, consulta, no duden en levantar la mano. Entonces, estaba comentando a ello que si el sujeto conoce el riesgo y pese a ello actúa voluntariamente, se infiere el conocimiento del riesgo y la realización de la conducta. Por eso que acá en este enfoque no hablamos que el dolo se imputa, claro, se imputa, sino que el dolo se infiere, ¿correcto? Se infiere en la realización de un suceso. Ahora bien, aquí distintos autores, pero básicamente en el derecho anglosajón, si no me equivoco, sí, así es, incluso hacen una diferencia, ¿no? Dicen, conocer no es igual que saber, dicen. Conocer lo que se hace es suficiente para imputar dolo, sí, pero saber lo que hace ya es conciencia del significado de la conducta. ¿Y para qué serviría esta diferenciación? Que acá no vamos a entrar a analizar mucho, pero para que ustedes tengan igual conocimiento. Yo les comenté que en la teoría bipartita era antijuridicidad y que se le imputa personalmente el suceso a un sujeto. Ya, entonces saber lo que hace estaría dentro de la segunda estructura, la imputación personal al sujeto. Porque diríamos, o sea, no solamente conocer, sino que haya conocido realmente conozca la norma y todo, a ver si es que no es inimputable penalmente, pero acá no estamos en ese estadio, estamos únicamente ante la imputación subjetiva en la antijuridicidad, ¿correcto? Entonces, yo les hablé también, querida comunidad, de los enfoques de la teoría del delito a lo largo de los años. Entonces, hasta aquí tiene que estar quedando claro, por favor, y ustedes tienen que ir aprendiendo el día de hoy, que
que con el enfoque del finalismo, se dejó de lado el enfoque del dolo, que es conocimiento más voluntad, que hay una conducta delictiva. Con el finalismo, o sea, después de más o menos 1930, ya se empieza una teoría del dolo, un enfoque del dolo, que es básicamente que mi conducta es riesgosa. Eso es suficiente. Saber que mi conducta es riesgosa es suficiente, dice el finalismo. Entonces, no es necesario que configure un delito. Únicamente va a ser suficiente que conozca que mi conducta es riesgosa. Pero antes del finalismo, o sea, todos los enfoques prefinalistas antes del finalismo decían que sí o sí la conducta tenía que ser delictiva para poderse atribuir. Entonces, para que vean más o menos el cambio de ello, ¿no? Entonces, ahora, también se habla de cómo podemos identificar el dolo para atribuir, ¿no? A un sujeto si tuvo dolo o no. Entonces, algunos autores dicen, bien, podemos también ayudarnos a determinar en la práctica si hubo dolo, si es que este sujeto se pudo determinar que estaba afectando un bien jurídico, que había una amenaza de un bien jurídico. Por eso he puesto en la pantalla, en el supuesto doloso existe determinación del bien jurídico amenazado. Por ejemplo, a ver, si yo disparo, ¿ok? Si yo disparo a Lisette con una pistola, ¿bien? Entonces, yo voy a ser totalmente consciente y va a haber una determinación que yo voy a afectar la vida de la otra persona. Más aún si le disparo, por ejemplo, aquí o en el corazón. Entonces, ese es un supuesto doloso donde existe determinación del bien jurídico amenazado. Pero no en todos los casos, querida comunidad, hay un bien jurídico amenazado determinado. Por eso es que después podríamos hablar de un supuesto imprudente, que ya vamos a tocar en unos minutos más, que hablamos ya no de dolo, sino de imprudencia. Cuando, por ejemplo, el sujeto, actuó, supongamos, a ver, en este ejemplo, ¿no? Que, bueno, no podría aplicarse en este ejemplo, pero digamos que un sujeto que está en un campo donde se realizan tiros al aire libre, donde está todo para practicar, ¿no? Para practicar tiros. Entonces, esta persona cumple con todo, con los lentes, ponerse los lentes, con toda la diligencia posible para realizar ese tiro, para practicar ese tiro a la paleta. Entonces, a pesar de eso, justo en una dirección determinada, se apareció de la nada, digamos, de la nada por así decirlo, un sujeto que no pudo distinguirlo a largo, o sea, estaba a más de muchos metros de distancia. Entonces, ahí la persona no es que tenía determinado un bien jurídico que se ponía en amenaza, sino que podría amenazar bienes jurídicos indeterminados, o sea, varios a la vez. Y podríamos hablar ahí de un supuesto imprudente que ya lo voy a pasar a explicar más adelante. Bien, cuando estamos hablando de un supuesto imprudente, existe menor grado de conocimiento sobre el peligro creado. Ahora bien, hay un aporte del derecho penal anglosajón. Generalmente se dice que, claro, las bases del derecho penal nacen en Alemania, ¿correcto? Todas las escuelas alemanas y todo. Pero el aporte del derecho penal anglosajón es importante, o sea, en Rusia, en Estados Unidos. Por ejemplo, mencionan que no existe prueba directa de los estados mentales. No hay forma que se pueda probar una intención. ¿Y qué más dicen? Que la inferencia permite establecer estados mentales, lo que hablábamos, ¿no? Que permite inferir a través de conductas, ¿no? Y, por ejemplo, también mencionan el estándar de duda razonable limita el proceso de inferencia, ¿no? El estándar de duda razonable. Acá ustedes habrán escuchado, amigos, que en el proceso penal para sentenciar se necesita certeza. Acá se necesita certeza, es decir, más allá de toda duda razonable para sentenciar a un sujeto por un delito. Pero yo les digo algo. Por ejemplo, si ustedes han tenido la oportunidad de leer a Michel Tarufo, Jordi Ferrer, por ejemplo, sí, en su libro La valoración probatoria, por ejemplo, ¿no? Él dice que no se puede llegar a la certeza y que no es posible. Lo que sí podemos es acercarnos a una mayor probabilidad de
de que se realizó el hecho, ¿correcto? Entonces, en este caso, bueno, acá la Corte Suprema no acoge todavía esa teoría, digamos, o esa opinión del autor del gran dogmático sobre prueba, pero aquí también mencionan, ¿no? El estándar de duda razonable limita el proceso de inferencia. Ahora, ¿el dolo puede ser probado como hecho en el proceso penal? Sí. En el derecho penal anglosajón se menciona, se realiza un aporte para nosotros de que sí se puede probar, ¿no? A través de inferencias, a través de las conductas que les estoy comentando, y ya no entrar únicamente si quiso o no quiso, porque eso es difícil de probar. Bien, entonces, esto ya lo he comentado, vamos a pasar a lo siguiente. Ahora bien, yo les quiero traer esta propuesta de cómo realizar o cómo imputar el dolo a través de una inferencia. Entonces, aparecen indicadores de autor Parragués, estas propuestas del autor, y yo les voy a empezar a explicar. Por ejemplo, él dice que para inferir el dolo hay que tener conocimientos mínimos. A ver, ejemplo, doctora, ¿qué significa esto? Este primer criterio apunta, toda persona, por ejemplo, yo si le agarro y le doblo el brazo a mi hermana, por ejemplo, yo voy a saber que le estoy causando una lesión o que le estoy haciendo daño, mejor dicho. Es un conocimiento mínimo, no necesito. Cualquier persona que va y trata de fracturar el brazo o algo, sabe que está dañando a la otra persona. Es un conocimiento mínimo. Yo no necesito saber si es lesión leve, lesión grave, no necesito saber. Únicamente sé que con doblarle o ir con un objeto y darle en el brazo, estoy dañándola, es un conocimiento mínimo. Entonces, ese es un primer criterio que se establece. Un segundo criterio que se establece es las transmisiones previas de conocimiento. Ejemplo, si soy un gerente de una empresa, si soy una gerente de una empresa, yo estoy trabajando en tema de minerales y quiero extraer un mineral de cierto lugar, pero previamente me pasan un informe de un especialista sobre este mineral, que esto puede afectar, supongamos, al río, puede afectar al río o el agua de determinado lugar. Entonces, yo ya tengo un previo conocimiento de que si lo realizo es una conducta típica, un riesgo típico. Entonces, ¿por qué? Porque ya he tenido conocimiento previo de que esto podría causar o podría lesionar un bien jurídico. Bien, de eso se trata el segundo criterio. Exteriorización del propio conocimiento. Exteriorización del propio conocimiento es básicamente, si yo, por ejemplo, vamos a decirlo, yo tomo ahorita agua. Y entonces yo les digo, yo no quería tomar agua. Entonces ustedes me van a decir, ¿cómo que no vas a querer tomar agua? Si tú has exteriorizado a través de tu conducta que conocías que ibas a tomar agua. Básicamente ese es el tercer criterio, exteriorización del conocimiento. O sea, no es por lo que digas, sino por lo que haces. Es el tercer criterio. El cuarto criterio es las características personales del sujeto como fuente de atribución. Y acá es muy sencillo. Características personales se refieren, si yo soy un abogado o abogada, por ejemplo, experta en compliance, no me van a decir que si me imputan, por ejemplo, un hecho, digamos, una presunta corrupción con un funcionario. Entonces, si yo soy abogada especialista en estos temas de prevención y control de la corrupción, entonces no me van a poder decir a mí que yo no conocía, porque justamente tengo esa característica especial de ser un especialista en una determinada materia. Entonces, este cuarto criterio utiliza características personales del sujeto como fuente de atribución para poder inferir dolo. Y el otro es finalmente es conocimiento situacional. Este criterio, que bueno, para mí no sería necesario, desde mi perspectiva no sería necesario, querida comunidad, pero bueno, se bastaría con los tres primeros criterios, incluso el cuarto,
pero el quinto básicamente es que si es que tú matas a alguien de forma más próxima, por ejemplo, si la persona estaba mucho más cerca, yo podría haber tenido mayor conocimiento del riesgo típico, a diferencia de que hubiera sido desde mucho más lejos, ¿no? O sea, esto es un poquito, como les digo, a mi análisis, no sería necesario en estos criterios, pero igual yo se los pongo ahí a efectos de que ustedes tomen conocimiento. Ahora, porque ya se nos está pasando el tiempo, yo ahora les empiezo a mencionar respecto a la imprudencia. Pasamos ya a la imprudencia. No sé si hasta aquí está quedando clara la explicación, si no, por favor, díganme con toda la confianza. Bien, en cualquier momento me pueden interrumpir, no hay ningún problema. Clases de error. Yo les comenté que en la licuricidad hay dolo e imprudencia. Ya hemos visto el dolo, ahora vamos a ver la imprudencia. La imprudencia básicamente es esa falta de conocimiento o algún defecto en el conocimiento. Cuando hablamos de un defecto, hablamos de error, ¿correcto? Hablamos de error. Por eso es que aquí hablamos de una falta de representación de los elementos del tipo objetivo. Por ejemplo, vamos aquí a ver todo que sea súper práctico. Ya, si una persona, un Juanito acude a una discoteca en Miraflores y en esta discoteca solamente pueden ingresar personas que son mayores de 21 años, ¿correcto? Entonces Juanito ingresa a la discoteca y en ese interín conoce a una señorita, se agradan, conversan y se retiran luego a un hotel. Bien, entonces tienen relaciones sexuales y cuando después de que tienen las relaciones sexuales, Juanito le pregunta a María. Le dice, sí, María, cuéntame más sobre ti, ¿no? ¿Qué tal? ¿Por dónde estás? ¿Qué estás estudiando? ¿No? ¿En qué universidad estás? Y me dice, no, es que yo todavía estoy en el colegio, tengo 13 años. Entonces, típicamente se habría cometido el delito de violación sexual a un menor de edad. ¿Pero por qué no sería imputable? Porque el joven Juanito desconocía de un elemento del tipo penal que es la edad. ¿Correcto? Entonces, como desconocía la edad, ¿por qué? Ahora se dice, doctora, pero pudo asegurarse, pudo conocerlo, pero es que no se le puede exigir más de la conducta, de la diligencia en la conducta que podría hacer. Por ejemplo, está acudiendo a una discoteca que solamente permite ingreso de 21 años. María físicamente parecía de una persona de 21 años o de 20 años. No es por máximas de experiencia lógico que a todos se le ande pidiendo el DNI, porque por ahí me pueden preguntar, doctora, pero ¿podría pedirle el DNI? No, por máximas de experiencia no se pide el DNI a una persona cuando uno la conoce. A menos que me digan lo contrario por ahí, no hay ningún problema. Pero entonces a eso se le llama error de tipo, defecto de conocimiento. Pero ¿por qué ese tipo? Porque desconoció un elemento del tipo penal, en este caso violación sexual a menor de edad. ¿Ok? ¿Por qué ahí en el recuadro ustedes ven no es error de hecho? Pues el tipo objetivo tiene elementos fácticos y elementos jurídicos. Claro, porque antiguamente se decía error de tipo es error de hecho y el error de prohibición, error de derecho. Y no es así, porque ya les estoy comentando, no es que desconozcan un hecho, es que desconocen un elemento del tipo objetivo. Y por lo tanto, un tipo objetivo tiene elementos fácticos y jurídicos, no solamente hechos. Entonces, esa es la diferenciación, ¿no? Ahora, el error de prohibición no lo vamos a tocar aquí, pero a efectos para que ustedes tengan conocimiento de forma general. ¿Por qué no lo voy a tocar? Porque este error de prohibición ya estaría en imputación personal al sujeto, no en la antijuridicidad. ¿Por qué? Porque aquí hablaríamos, por ejemplo, del desconocimiento de una norma. Ejemplo clásico que yo sé que a la mayoría de alumnos les ha tocado escuchar. Una extranjera viene a Perú, en su país está la violación, se considera delito de violación a partir de 16, si mal no recuerdo, vamos a ponerlo a 16, y 13 años de edad, y viene acá a Perú
entonces sale con un chico, y en este caso resulta que tenía menos de 13, ¿no? Y acá se sanciona desde 14 años, porque ustedes saben que lo que se protege para el derecho penal peruano es la indemnidad sexual, no la libertad sexual, ¿correcto? Entonces, ella desconocía la norma legal. Obviamente va a haber un tema ahí de mayores detalles, si es que puede ser inimputable o no, pero básicamente no se le podría responsabilizar penalmente por esa conducta. Entonces, por eso se dice, no es un error de derecho, sino de derecho penal, de desconocimiento de leyes, básicamente. Se representa falsamente una antijuricidad de la conducta, pero cuando analizamos el caso en sí, no se le puede atribuir porque desconocía esta ley. Entonces, ese es error de prohibición, ¿correcto? Error de prohibición no lo vamos a poder tocar porque, como les digo, eximente ya tendría que estar en imputación personal al sujeto, y acá solamente estamos en antijuridicidad. Ahora, para terminar ya, el error de tipo que habíamos visto en primer lugar, no todo error de tipo es relevante, por eso se subdivide en error de tipo irrelevante y relevante. En irrelevante, por ejemplo, cuando un sujeto roba, ya entra a una tienda a robar y quiere robar diamantes, pero únicamente roba perlas que son, digamos, de menor valor, entonces eso no importa, es un error del sujeto que no se representó, que no tuvo desconocimiento, un defecto de desconocimiento, pero eso no es relevante porque igual cometió el delito, ¿entienden? Entonces, eso es el error de tipo irrelevante, ¿no? El derecho penal únicamente le importa los errores de tipo relevantes, y aquí aparecen dos subtipos, querida comunidad, para terminar con esto: error relevante invencible y error del relevante vencible. Invencible es impunidad. ¿Qué significa? Que cuando una persona tuvo una conducta diligente, hizo todo para poder prevenir un posible delito, y a pesar de eso se realizó o se afectó un bien jurídico, entonces estamos hablando de un error de tipo invencible. Entonces no se sanciona penalmente. Pero ¿cuándo es vencible? Cuando se sanciona como imprudente. Ahora, lo explico mejor en ejemplos para que quede claro y con eso finalizo. El doctor Meini, claro, el doctor Meini ponía este ejemplo. Si yo estoy, que tiene que ver con uno que ya les he mencionado anteriormente, si yo estoy en un lugar donde se realizan tiros al aire libre, en un campo específicamente para eso, yo uso los guantes, me pongo los lentes, tengo que realizar un disparo a más o menos 50 metros o mucho más. Entonces, si yo tuve la diligencia en tener todas las conductas de protección, todas las medidas de protección para realizar ese disparo, y justo cuando disparo, resulta que no estaba disparando un cuervo, sino que estaba disparando, por ejemplo, que una persona se había disfrazado, justo pasó, y terminó disparando a la persona y fallece. Entonces, cuando yo tuve la previsibilidad de todo ello, de ponerme los guantes, de tener toda la seguridad para que el tiro se realice correctamente, y a pesar de eso, hubo un error, en este caso, lamentablemente, un resultado de muerte, estamos hablando de un tipo de error invencible, ¿correcto? Pero, ¿qué pasaría si yo no me pongo los lentes? ¿Sabes qué? En el reglamento interno de los tiros libres dicen que solamente puedo disparar a partir de 60 metros de distancia, y yo me pongo a 30 metros de distancia y disparo. Entonces, y justo pienso que está disparando un cuervo, que estoy disparando un cuervo, pero lamentablemente era una persona, porque no lo pude ver bien, no lo visualicé, me confundí, yo pensaba que era un cuervo y realmente era una persona. Entonces, ahí sí se le va a atribuir, y ahí se le va a sancionar como imprudente, como un delito imprudente. O sea, la sanción va a ser del delito imprudente. ¿Por qué? Porque no tomó las previsiones del caso ni tuvo la diligencia específica para realizar este tipo de disparos. Entonces, eso es lo que se le va a atribuir. Entonces, bien, yo podría explayarme mucho más, pero es un domingo por la noche. Yo sé que el tiempo vale muchísimo, así que espero haber contribuido un poquito más con el conocimiento. Les invito a seguir investigando, leyendo las actuales teorías del dolo, y pues en cualquier momento, por favor, estoy bienvenida a poder
tomar sus dudas si es que hay. Muchas gracias. Concluir.